Usted es de la televisión gallega. Soy de Vigo, soy de Vigo. ¡Viva Vigo! Llevamos desde octubre con todo preparado, pero ahora podemos decir... Very welcome everybody here. Música y luz. Ya es Navidad. Es tiempo de compartir, es tiempo de comilonas y es tiempo de regalos. No, mais c'est Minecraft que voulait. Pero por si acaso aún no os había quedado claro, los niños de los 90 vivimos una relación de amor-odio con estas fechas. Y es que puede que tú hubieses pedido el Megazord transformable en Ultra Megazord y te trajesen el Jabonova. Con Jabonova disfrutarás con los jabones que tú mismo haces. Pero el mayor de los terrores era en el mundo de los videojuegos. Y es que tú podías pedir el Carmageddon, pero la última palabra la tenía tu abuela, quien tenía dos cosas claras. 1. Yo no entiendo de juegos de esos. Y 2. No voy a comprar ese videojuego con esa portada tan fea. Así que, si fuiste un zagal de finales del siglo XX, disfrutaste de alguno de estos juegos por estas entrañables fechas. En el mundo de los videojuegos ha habido esa necesidad de utilizar conocidas franquicias para esconder todo tipo de terribles producciones. Títulos tan innecesarios que nunca se sabe cómo ni por qué pasaron el filtro. Y si alguien sabe de juegos malos con un personaje mítico es Superman. No existe un juego bueno de Superman. Y si crees que sí, simplemente no es de Superman. Tal vez salga de fondo, o puedas interactuar con él de alguna manera, pero no refleja ni su personalidad ni su poder. Existen muchos ejemplos de desastrosas intentonas de llevar al personaje al mundo del entretenimiento digital, y cada cual más terrible que el anterior. Y no vamos a hablar del horroroso título para Nintendo 64, vamos a hablar de un juego de la abuela de manual, el Superman Activity Center. Un título que combina destrozar a un personaje con aprender cosas que nunca más volverás a usar en tu vida. En 1998, la serie de dibujos de Superman nos daba grandes alegrías y nos hacía soñar con nuevas películas que borrasen de nuestra cabeza las dos últimas apariciones de nuestro héroe. Fue así como Griffon Software Corporation, la empresa que introdujo el programa de morphing que se utilizó en películas como Drácula o Dragón, la leyenda de Bruce Lee, termina haciendo este juego educativo en el que Superman tendrá que utilizar su visión de rayos X para ver peligros en casa, colorear las naves de sus padres y enfrentarse a las siempre terroríficas y peligrosas escaleras. Todo un despropósito. Pero si hay que ponerle una cara a los 90, esa sería Coquemaya. Los 90 fueron suyos. ¡Me voy a Cuenca! ¡Me voy a Cuenca! Aunque si hablamos de un territorio un poco más amplio, el capo fue Tim Allen. Y es que su sitcom Humanitas en Casa estuvo 8 años en antena, ganando numerosos premios y catapultando la carrera de Pamela Anderson. Sí, estuvo aquí. Y todo bajo la premisa de un presentador de televisión de un programa de bricolaje que tiene que lidiar con los problemas típicos de las familias americanas blancas caucásicas de los 90. O sea, nada. This is way better than a baseball card. ¿Cómo sale un videojuego de aquí? Pues con mucha imaginación y ganas de exprimir la gallina de los huevos de oro. Exclusivo para Super Nintendo, que se hinchó a juegos de este estilo, Home Improvement Power Tool Pursuit nos mete en la piel de Tim Manitas Taylor, quien va a presentar una nueva línea de herramientas. Pero justo antes de que pueda hacerlo en su show, la hora de la herramienta, alguien las roba. Tim tendrá que ir plató por plató buscando cada artículo para llevarlo a tiempo a su programa. Y, bueno, ¿para qué más? Armado con una pistola de clavos que irá mejorando en cada fase, Tim luchará contra dinosaurios, robots, alienígenas, obviamente, y bichos del desierto, porque no podía haber un juego de los 90 sin su fase egipcia.
Otro despropósito total que, por lo menos, era entretenido, pero que nos asustó con la posibilidad de la aparición de mayores locuras protagonizadas por Urkel o las CJ y compañía. Y bien hacíamos por preocuparnos, porque en 1993, y también para Super Nintendo, nos horrorizamos con Beethoven, The Ultimate Canning Caper. Beethoven fue una de las tantas películas locas que aparecieron en los 90. La idea era clara. Una familia blanca, americana, se encontraba totalmente infeliz por cualquier cosa. En esto se encuentra con un lo que sea que hará las delicias de los niños, hará sonreír de lado a la madre y desquiciará al padre a base de porrazos y alguna que otra flatulencia. Al terminar, el padre terminará aceptando al lo que sea y todos vivirán felices. Hasta la segunda parte, donde todo volverá a repetirse, normalmente con ¿y la casualidad? dos de lo mismo. Beethoven fue una de esas películas que tuvo varias secuelas y que, sorprendentemente, tuvo un videojuego. Pero no uno cualquiera. Y es que es el primer juego basado en una segunda parte. Porque claro, ¿cómo iba a hacerlo en la primera, no? El título es un plataformas clásico a más no poder. Como Beethoven, y durante 4 fases, iremos saltando y esquivando enemigos en busca de nuestros hijos perretes, para entregarlos a su madre. La banda sonora, obviamente, es de Beethoven, el compositor. Y será mancillada en forma de 4 terribles versiones que, supuestamente, se adaptan a cada escenario. Curioso es que la encargada de sacar adelante el proyecto fuese la desarrolladora Riddle Software Productions, que más tarde cambiaría su nombre por Running with Scissors, y seguramente, para pedirnos perdón, nos trajo Postal. Aceptamos las disculpas. Pero recordemos que estamos en Navidad y en 2004. Sí, esto ya es retro y tú ya eres mayor. Y la vida nos dio no una, sino 2 opciones de decepcionarnos por Navidad. Y es que el director de Regreso al Futuro nos presentaba una película de animación sin precedentes. ¿Nos volvemos gilipollas o algo parecido? Un clásico entre los clásicos que utilizaba la última tecnología en 3D para... You know what kind of train this is? Well, do ya? La verdad es que es un rollo de peli. Pero toda película infantil tenía que tener su merchandising y su videojuego, y claro, ¿cómo haces emocionante un videojuego de un niño que viaja en tren para conocer a Santa Claus? Pues utilizando a un personaje que en la película sale 5 minutos y haciéndole el antagonista que... da igual, el juego es malísimo. The Polar Express es una mezcla de todos los minijuegos existentes en la plétora de títulos de minijuegos de la época, puestos uno detrás de otro y repetidos para intentar explotar una franquicia y vender 2 películas en una. ¿O 3? Esto es lo que hace que los viajes en el tiempo sean posibles, el condensador de flujo. Aquí os hemos traído 4 de los juegos de la abuela, títulos malos, malísimos, pero llenos de cariño y amor, que nos cayeron por Navidad y que disfrutamos en aquellas Pascuas pasadas. ¿Y vosotros? ¿Qué videojuegos os trajeron Papá Noel y los Reyes? Os leemos. Feliz Navidad desde Ficción Digital.